Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La niebla cubría todo como una manta espesa, grisácea, envolviendo los restos humeantes del campo de batalla. Los gritos y disparos que horas antes desgarraban el cielo ahora eran solo un eco lejano, casi irreal. Hugo caminaba despacio entre los escombros, su fusil colgando olvidado de su espalda. Cada paso crujía sobre metal retorcido y tierra ensangrentada. La brisa helada traía consigo el olor amargo de la pólvora y la sangre. Sus sentidos estaban tensos, alerta, pero en su interior algo más profundo le guiaba. Una corazonada, un presentimiento inexplicable lo hacía avanzar hacia una zona donde los restos de una nave enemiga formaban un caos de chatarra y humo. Algo se movió entre los escombros. Algo pequeño. Frágil. Hugo apartó un pedazo de metal humeante y se encontró con una figura encogida, casi oculta bajo los restos. Era una mujer. No humana. Su piel era de un azul violáceo tenue, desgarrada por varias heridas profundas. La ropa de combate que llevaba apenas se sostenía sobre su cuerpo tembloroso. Y sus ojos, dorados como el sol de otro mundo, se abrieron un instante, llenos de miedo y resignación, antes de cerrarse otra vez, como si aceptara su final. Durante unos segundos, Hugo se quedó inmóvil. Había visto a su propia gente caer bajo las armas alienígenas, había escuchado las órdenes de no tomar prisioneros, había sentido la furia crecer en su pecho cada vez que pensaba en los suyos muertos. Pero ahora, frente a esta criatura herida y vulnerable, algo dentro de él se rompió. Cayó de rodillas a su lado, dejando a un lado toda la rabia y todo el odio que había cargado en su alma. No podía matarla. No podía ni siquiera imaginar levantar su arma contra ella. Su instinto, más fuerte que cualquier doctrina de guerra, le empujaba a salvarla. Arrancó un pedazo de tela de su propia camisa, improvisando una venda tosca. Con movimientos cuidadosos, limpió una de las heridas más profundas que sangraba profusamente del costado de la mujer. Ella gimió levemente, pero no abrió los ojos. Quizá ya pensaba que estaba muerta. Hugo trabajó en silencio, consciente del riesgo de quedarse tanto tiempo en terreno enemigo, pero incapaz de abandonarla. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en sus oídos, y cada roce de sus manos sobre la piel fría de la alienígena lo hacía sentir más humano que nunca. Terminó de vendarla como pudo y la tomó en brazos. Su cuerpo era liviano, demasiado para alguien que debería haber sido una guerrera formidable. Mientras la cargaba, notó que, inconscientemente, ella se aferraba a su chaqueta, como un náufrago a su última esperanza. Hugo se adentró entre las ruinas, buscando un refugio. Algo le decía que si la dejaba ahí, no solo moriría por sus heridas, sino que sería ejecutada sin piedad por cualquier otro soldado que la encontrara. Y aunque no podía explicarlo, sentía que esta desconocida, esta enemiga caída, tenía un papel en su vida que iba más allá de aquella absurda guerra. La noche cayó rápida y espesa, envolviéndolos en su manto silencioso. Hugo encontró una cueva en un promontorio cercano, un hueco oscuro y seguro donde la depositó con suavidad sobre una capa de hojas secas. Encendió un pequeño fuego, protegiéndolo con piedras para que la luz no delatara su presencia. Luego se sentó a su lado, observándola. La mujer respiraba de manera irregular, pero seguía viva. Hugo no podía dejar de mirarla. A pesar de la suciedad, de la sangre, de las cicatrices que cruzaban su piel, había una belleza salvaje e innegable en ella. Y mientras el fuego crepitaba en la oscuridad, una sola pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién eras antes de que esta guerra te arrebatara todo? Y, más importante aún, ¿quién serías ahora que el destino te había puesto en mis manos? La noche era un manto pesado, cargado de humedad y ecos lejanos de disparos aislados. Dentro de la cueva, la luz temblorosa del fuego apenas alcanzaba para dibujar siluetas fantasmales sobre las paredes. Hugo vigilaba cada sonido, cada vibración en el aire, mientras sus ojos no dejaban de vigilar a la alienígena que reposaba a pocos metros. Ella comenzó a moverse lentamente, inquieta bajo la improvisada manta de hojas que él le había colocado. Su respiración se aceleró, sus párpados temblaron y de pronto, sus ojos dorados se abrieron de golpe. Se incorporó con torpeza, como si esperara un ataque inmediato. Hugo se levantó despacio, levantando una mano abierta en señal de paz. «No voy a hacerte daño»,
dijo con voz baja y firme. La alienígena se quedó quieta, respirando con dificultad. Sus pupilas, rasgadas como las de un felino, se movían con desconfianza entre la entrada de la cueva y el hombre que tenía frente a ella. Aún débil, trató de apartarse, apoyándose torpemente en una roca, pero el dolor la dobló en un gemido sofocado. «Tranquila, no vas a llegar lejos en ese estado», añadió Hugo, acercándose con lentitud. Ella lo miró como si calculara todas las formas posibles de defenderse, aunque en su estado no podía ni sostenerse en pie. Su boca se abrió apenas, y con un acento extraño, gutural, dejó escapar una palabra. «¿Quién eres?» Hugo se agachó a su nivel, asegurándose de no parecer una amenaza. «Me llamo Hugo», respondió. «Y no soy tu enemigo». La alienígena frunció el ceño, confundida. Se llevó una mano al costado herido y luego miró la venda improvisada. Sus ojos dorados se posaron en los de Hugo, dudando. La tensión en el aire era casi insoportable. Hugo sentía el impulso de hacer algo más, de reconfortarla, pero cualquier movimiento brusco podría quebrar la frágil confianza que apenas empezaba a surgir entre ellos. Después de un largo silencio, la alienígena habló otra vez, su voz apenas un susurro arrastrado. «Nayara». Su nombre era una melodía desconocida que resonó en los oídos de Hugo. Se le quedó grabado de inmediato, como si ya lo hubiera sabido antes de escucharla. «Nayara», repitió en voz baja, probando el sonido en su lengua, con una extraña reverencia. Ella cerró los ojos brevemente, como si escuchar su nombre en boca de un humano fuera algo doloroso y liberador a la vez. Al abrirlos, su mirada ya no estaba teñida solo de miedo. Había también una chispa de otra cosa, algo indefinido. Hugo recogió un pequeño trozo de pan de su mochila y lo acercó a Nayara. Ella lo miró con recelo, pero el hambre pudo más que la desconfianza. Con manos temblorosas, tomó el trozo y lo mordió con una necesidad desesperada. Comieron en silencio. Cada crujido del fuego, cada respiración, parecía enorme en la quietud de la cueva. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando la entrada como un murmullo constante. El frío se intensificó. Hugo añadió más ramas al fuego y se acercó un poco más a Nayara, sin invadir su espacio, pero dejándole saber que no estaba sola. Ella temblaba. No solo de frío, sino también de agotamiento y miedo reprimido. Hugo, sin decir palabra, se quitó la chaqueta y la dejó caer sobre sus hombros. Nayara tensó los músculos en un primer instante, pero no se apartó. Se abrazó a la tela caliente y cerró los ojos de nuevo, dejando escapar un suspiro entrecortado. Mientras ella se dejaba vencer por el cansancio, Hugo se mantuvo en guardia, los sentidos despiertos, el cuerpo rígido por la tensión. Sin embargo, por primera vez en semanas, en medio de aquel infierno de guerra y destrucción, sintió que estaba protegiendo algo que valía la pena. Algo, o alguien, que quizá no había sido enviado a la Tierra para destruir, sino para enseñarle algo que los hombres habían olvidado hacía mucho tiempo. En la penumbra, mientras Nayara dormitaba apoyada en la roca, Hugo se prometió a sí mismo que no permitiría que nadie le hiciera daño. No mientras él pudiera evitarlo. Y aunque aún no lo sabía, esa promesa cambiaría el curso de ambos para siempre. La tormenta azotaba la entrada de la cueva con furia creciente. La lluvia golpeaba como aguja sobre las piedras y el viento aullaba, llevando consigo el olor de la tierra mojada y del peligro latente que rondaba más allá de aquel refugio improvisado. En el interior, apenas iluminados por la tímida luz del fuego, Nayara y Hugo compartían un silencio denso, cargado de preguntas que ninguno se atrevía aún a formular. Nayara abrió lentamente los ojos, su cuerpo aún debilitado por las heridas y el esfuerzo. La chaqueta de Hugo seguía sobre sus hombros, dándole un calor que no solo provenía de la tela, sino también de la presencia cercana de él, tan diferente a cualquier otro humano que hubiese encontrado antes. Hugo permanecía sentado a su lado, de espaldas al fuego, vigilante. El perfil de su rostro, endurecido por la fatiga y la determinación, parecía tallado en piedra. Pero sus ojos, cuando se cruzaron con los de Nayara, revelaron una ternura inesperada, un dolor antiguo que ella reconoció de inmediato. La alienígena intentó incorporarse, luchando contra la debilidad que entumecía sus músculos. Hugo se apresuró a sostenerla, sus manos fuertes pero cuidadosas. Nayara vaciló, el orgullo luchando contra la necesidad,
pero finalmente permitió que la ayudara a sentarse mejor. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Nayara, su voz apenas un susurro que se perdió casi en el rugido de la tormenta. Hugo no respondió de inmediato. Tomó un pequeño trozo de madera y lo arrojó al fuego, avivando las llamas. Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. «Porque no eres mi enemiga», dijo al fin, mirando las brasas como si en ellas pudiera encontrar palabras más claras. Nayara bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esa confesión. Había crecido sabiendo que los humanos eran monstruos primitivos, seres salvajes incapaces de compasión. Sin embargo, aquí estaba uno, arriesgando su vida para salvar la suya. Sintiéndose vulnerable de una manera que nunca había experimentado en los campos de batalla, Nayara deslizó lentamente su mano hacia la de Hugo, buscando un ancla, una prueba de que aquello no era una trampa o una ilusión. Hugo no se apartó. Dejó que sus dedos se entrelazaran con los de ella, en un gesto silencioso pero cargado de significado. El contacto fue como una chispa, un pulso que recorrió sus cuerpos y derribó, aunque fuera por un instante, los muros que la guerra había erigido entre ellos. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros. Nayara levantó la vista, encontrándose de nuevo con esos ojos humanos que no conocían odio. Vio en ellos la promesa muda de protección, de algo más profundo que la simple compasión. Aferrándose a ese momento frágil, Nayara apoyó su frente contra el pecho de Hugo. Él, sorprendido, no se movió. Sintió el temblor que recorría el cuerpo de la alienígena, la lucha interna entre el miedo, el dolor y algo que apenas comenzaba a germinar. «No tienes que tener miedo», murmuró Hugo, acariciándole el cabello con una torpeza que solo hacía que su gesto fuera más sincero. Nayara cerró los ojos. Por primera vez desde que había llegado a aquel mundo extraño, se permitió bajar las armas que llevaba clavadas en su alma. Se dejó envolver por la calidez de Hugo, por su respiración constante, por el latido firme de su corazón. El viento seguía rugiendo afuera, como una bestia hambrienta. La guerra, la muerte, las mentiras que les habían contado, todo eso parecía lejano, irreal. Solo quedaban ellos dos, un humano y una guerrera de otro mundo, aferrándose el uno al otro en medio de la oscuridad. Y aunque ninguno lo sabía todavía, esa noche marcaría el inicio de algo que ni la violencia, ni el miedo, ni la muerte serían capaces de destruir. El amanecer apenas comenzaba a teñir de gris el cielo cuando Hugo abrió los ojos. El fuego se había reducido a brasas humeantes, y el aire dentro de la cueva era frío y denso. Nayara dormía aún, su respiración era profunda, aunque no del todo tranquila. Hugo se estiró con cuidado, sus músculos rígidos después de horas en posición de guardia. Se acercó a la entrada de la cueva y observó el horizonte, buscando señales de movimiento. Algo no estaba bien. El silencio del bosque era demasiado absoluto, como si toda la vida hubiera contenido el aliento. Hugo entrecerró los ojos, aguzando el oído. Y entonces los escuchó, leves al principio, pero acercándose con rapidez. Pasos, varios, demasiado organizados para ser animales. Volvió junto a Nayara y la sacudió suavemente. Ella abrió los ojos de inmediato, sus sentidos aún alerta a pesar de la debilidad. Cuando vio la expresión de Hugo, supo que el peligro los había encontrado. «Vienen por nosotros», dijo él en voz baja. Nayara asintió, apretando la mandíbula para contener un gemido de dolor al intentar moverse. Hugo la ayudó a ponerse de pie. No había tiempo para esperar a que sus heridas sanaran, ni para planear una huida complicada. Solo les quedaba resistir. Tomó su cuchillo y su vieja pistola, el cargador casi vacío. No tenían muchas opciones. Si se quedaban, los encontrarían. Si corrían, Nayara no resistiría mucho. Hugo miró a su alrededor, su mente trabajando frenéticamente. La cueva tenía un pequeño pasaje trasero que había notado la noche anterior, apenas un túnel estrecho que descendía hacia la colina. Era su única salida. «Apóyate en mí», le dijo a Nayara. Ella, sin discutir, pasó un brazo alrededor de sus hombros. Hugo la sostuvo con fuerza, sintiendo lo poco que pesaba, lo frágil que estaba. Se movieron con dificultad hacia la abertura del túnel justo cuando las primeras voces comenzaron a resonar afuera. No era el ejército regular. Eran mercenarios. Hombres despiadados que cazaban recompensas, indiferentes a quienes fueran las víctimas.
Hugo lo supo por sus voces, por el tono despectivo con el que se llamaban entre sí. No mostrarían piedad ni a una alienígena herida ni a un humano que la protegiera. Se arrastraron por el túnel, la humedad calando sus ropas, la oscuridad tragándolos a cada paso. Detrás de ellos, los sonidos de botas entrando en la cueva se mezclaban con maldiciones y el chasquido de armas preparándose para disparar. Hugo sabía que no podrían mantenerse ocultos por mucho tiempo. El túnel desembocaba en una pequeña hondonada cubierta de maleza, a unos pocos metros de la ladera. Desde allí, con suerte, podrían alcanzar el bosque denso y perderse entre los árboles. Pero no tuvieron esa suerte. Apenas salieron del túnel, una ráfaga de disparos perforó la maleza a su alrededor. Hugo soltó un grito ahogado y empujó a Nayara al suelo, cubriéndola con su cuerpo. El silbido de las balas rasgaba el aire y el barro le salpicaba el rostro. Hugo disparó a ciegas hacia los atacantes, sabiendo que sus balas eran pocas. Nayara, a su lado, cerró los ojos, concentrándose. Desde el fondo de su ser herido, invocó la poca energía que le quedaba. Sus venas parecieron iluminarse un instante, un resplandor azul bajo su piel. Un estallido de fuerza invisible sacudió el terreno, lanzando a dos de los mercenarios contra los árboles como muñecos de trapo. Hugo la miró, impresionado y alarmado a la vez. Nayara temblaba por el esfuerzo, su rostro pálido y cubierto de sudor. «No podré hacerlo de nuevo», susurró ella, jadeando. «No tienes que hacerlo», respondió Hugo, apretando su mano. «Yo me encargo». Se puso en pie, el cuchillo firmemente en su mano, y corrió hacia los enemigos restantes. Era una locura, un suicidio, pero no había otra elección. Cada paso era una decisión de vida o muerte. Cada golpe de su cuchillo, cada disparo de su pistola, era una apuesta desesperada por la supervivencia. La lucha fue breve y brutal. Cuando el último mercenario cayó, Hugo apenas podía mantenerse de pie. Sangraba por un corte en el brazo, su costado ardía de dolor donde una bala lo había rozado. Regresó junto a Nayara, que lo miraba con algo que iba más allá de la gratitud. Había miedo en sus ojos, sí, pero también una creciente admiración, una chispa de algo que no tenía nombre todavía. Hugo cayó de rodillas a su lado, jadeando. «No voy a dejar que te lleven», murmuró, con una determinación feroz. Ella alzó una mano temblorosa y le acarició la mejilla, un gesto breve pero cargado de promesas no dichas. El viento había amainado, pero el mundo a su alrededor seguía siendo un lugar peligroso, un campo de muerte y traiciones. Sin embargo, en medio de ese caos, algo había cambiado. Ya no eran solo un soldado humano y una alienígena herida. Ahora eran aliados, compañeros, y quizá algo más, algo que comenzaba a germinar en el lugar más improbable, en medio de la guerra. El aire olía a sangre y barro. El campo improvisado donde Hugo y Nayara se habían refugiado era ahora una trampa a cielo abierto. Entre los árboles, las sombras seguían moviéndose, más mercenarios atraídos por el eco de la lucha anterior. Eran como hienas, husmeando la debilidad. Hugo limpió la sangre de su frente, apretando los dientes mientras ayudaba a Nayara a ponerse en pie. Ella apenas podía mantenerse erguida, pero su mirada dorada brillaba con una resolución que desafiaba el estado de su cuerpo. Hugo sabía que no tendrían otra oportunidad. Si querían sobrevivir, tendrían que pelear juntos, como uno solo. Sus enemigos no tardaron en aparecer, emergiendo de la espesura con pasos firmes, sus armas apuntándolo sin dudar. Eran al menos 10, armados hasta los dientes. Hugo sintió el frío del miedo recorrerle la columna, pero lo sofocó, transformándolo en algo más útil, en furia controlada. Nayara, tambaleándose, se adelantó un paso. Hugo intentó detenerla, pero ella lo miró con una determinación tan pura que lo desarmó. Alzó una mano y en un gesto tembloroso pero lleno de poder, convocó una energía que Hugo apenas podía comprender. El aire vibró. Las hojas temblaron. Y de pronto, una onda de fuerza invisible se extendió desde Nayara, derribando a los mercenarios más cercanos. Pero el esfuerzo fue brutal. Nayara cayó de rodillas, su cuerpo exhausto por el uso de un poder que ya casi no poseía. Hugo se lanzó hacia adelante, su cuchillo como una extensión de su voluntad.
Se enfrentó a los mercenarios restantes con una furia que solo un hombre al borde de perderlo todo podía desatar. El primer atacante se acercó demasiado y Hugo lo derribó con un corte certero en la garganta. El siguiente recibió un golpe brutal en el estómago y cayó sin aliento. Pero eran demasiados. Un disparo rozó la pierna de Hugo, haciéndolo trastabillar. Otro impacto le arrancó un grito de dolor cuando sintió la quemadura del metal atravesando su costado. A pesar de todo, siguió luchando, cada movimiento impulsado por una única verdad que latía dentro de él con más fuerza que su propio corazón. Nayara. Ella era el motivo por el que sus piernas seguían moviéndose, por el que sus manos, aunque temblorosas, seguían empuñando el cuchillo. Cada vez que sentía que caería, miraba hacia ella, veía su figura arrodillada, herida, pero viva, y encontraba fuerza donde ya no debería quedar ninguna. Los mercenarios no esperaban esa resistencia. Su ataque, seguro y calculado, se transformó en caos. Hugo los desestabilizó, los obligó a retroceder. Y entonces Nayara, con un último acto de voluntad, alzó la mirada hacia el cielo nublado y gritó, un sonido primitivo que sacudió el alma misma de la tierra. La tierra tembló bajo sus pies. Un resplandor azul emergió desde el suelo, y dos de los atacantes fueron arrojados violentamente hacia atrás, como muñecos sin cuerda. Aprovechando el momento, Hugo cargó contra el último de ellos, derribándolo en una embestida salvaje. El mercenario intentó sacar un arma, pero Hugo fue más rápido. Lo redujo con un golpe seco, y el silencio, finalmente, cayó sobre el claro ensangrentado. Hugo cayó de rodillas, jadeando, su visión borrosa por el cansancio y la sangre. Se arrastró hacia Nayara, que yacía inmóvil donde había caído. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras la tocaba con manos temblorosas. Nayara, susurró con voz quebrada, por favor. Sus párpados se movieron levemente. Una débil sonrisa apareció en sus labios agrietados. Aún resisto, murmuró, apenas audible. Hugo soltó una carcajada entre lágrimas. La envolvió con su cuerpo, protegiéndola del frío y de la muerte que seguía rondando cerca. «Estamos vivos», Nayara susurró en su oído. «Y no voy a dejar que nadie te arrebate de mí». Ella apoyó su frente contra su pecho, buscando el calor de su corazón, ese latido constante que se había convertido en su refugio. La batalla no había terminado. No estaban a salvo aún. Pero por esa noche, entre los árboles susurrantes y la tierra mojada de sangre y lluvia, Hugo y Nayara habían vencido a algo más temible que cualquier enemigo, el abismo de la soledad. Y juntos, sabían que podían enfrentarse a todo lo que el mundo les arrojara. La luz del amanecer se filtraba a través de las ramas rotas del bosque, tiñendo de dorado la niebla baja que flotaba sobre la tierra herida. Hugo abrió los ojos lentamente, su cuerpo una masa de dolor y cansancio, pero su primer pensamiento fue para Nayara. Giró la cabeza y la vio allí, a su lado, respirando suavemente, aún envuelta en su chaqueta, con la piel azulada iluminada por el sol naciente. Durante horas, habían permanecido juntos en aquel claro silencioso, demasiado agotados para moverse, demasiado vivos para rendirse. Ahora, la vida volvía a sus cuerpos como la savia a los árboles después de un crudo invierno. Hugo se incorporó con dificultad, revisando sus heridas. Dolía cada fibra de su ser, pero nada era mortal. Miró a Nayara de nuevo, y una ternura profunda lo invadió. Ella también estaba viva. Lo había logrado. Lo habían logrado juntos. Se agachó junto a ella y le acarició suavemente la mejilla, despertándola con un roce más tierno que cualquier palabra. Nayara abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz suave del amanecer. Al ver a Hugo sonriéndole, dejó escapar un suspiro tembloroso, como si una carga inmensa hubiera abandonado su pecho. «Estamos a salvo», dijo él en voz baja. Nayara intentó sentarse. Hugo la ayudó, sosteniéndola con un cuidado casi reverente. Ella le dedicó una sonrisa débil, pero auténtica, y sus dedos buscaron los de él, entrelazándolos como si temiera que pudiera desaparecer si lo soltaba. Miraron a su alrededor. El bosque estaba silencioso ahora. No había señales de los mercenarios. Solo los sonidos de la naturaleza, tímidos y hermosos, comenzaban a llenar el aire de nuevo. Pájaros cantando entre las ramas, el murmullo de un arroyo cercano, la promesa de un nuevo comienzo.
Hugo se levantó primero y luego ayudó a Nayara a ponerse de pie. Ella tambaleó, pero se apoyó en el sinvergüenza. Ya no había barreras entre ellos. Ya no eran humano y alienígena, enemigo y enemigo. Eran algo más. Algo irrompible. La caminata fue lenta y difícil. Hugo sostenía a Nayara, y ella, a su vez, le daba una fuerza que ninguna medicina podría haberle ofrecido. Cada paso que daban los alejaba más de la muerte y los acercaba al futuro que, aunque incierto, pertenecía a ambos. Después de horas de avanzar a través del bosque, alcanzaron una colina desde la cual podían ver el valle extenso. Más allá, humo de aldeas humanas se alzaba en columnas delgadas hacia el cielo. Más allá, había refugio, comida, esperanza. Se detuvieron un momento en la cima. Nayara se volvió hacia Hugo, su expresión seria. «¿Por qué arriesgaste tanto por mí?», preguntó con voz baja. Hugo la miró sin dudar, acariciando con su pulgar el dorso de su mano. «Porque lo supe desde el primer momento. Supe que no fuiste enviada aquí para ser mi enemiga. Supe que tu vida valía más que cualquier odio heredado, más que cualquier guerra. Y porque, Nayara, no quiero imaginar un mundo donde tú no existas». Ella dejó escapar un pequeño sollozo, cubriéndose la boca con una mano temblorosa. Hugo se acercó aún más y la abrazó, sintiendo como su cuerpo encajaba perfectamente contra el suyo. No había necesidad de más palabras. Bajo el cielo que se despejaba lentamente, se besaron. Fue un beso torpe, lleno de dolor, de promesas silenciosas, de todo lo que habían sufrido y todo lo que anhelaban construir. Y en ese beso, sellaron un pacto más poderoso que cualquier tratado de paz. Cuando se separaron, Nayara apoyó su frente contra la de Hugo, cerrando los ojos. «Contigo», susurró ella, «quiero aprender todo de este mundo». «Y lo harás», respondió Hugo, sonriendo, «porque ahora este mundo es tan tuyo como mío». Juntos, emprendieron el descenso hacia el valle, hacia un nuevo destino. Cada paso era una victoria sobre la guerra que había intentado destruirlos. Cada respiración era una celebración de la vida, de la esperanza, del amor improbable que había nacido en medio de la muerte. El futuro los esperaba. Y esta vez, no lo enfrentarían solos.